Nos jubilamos, llegamos a la edad, tenemos los aportes, bien, por fin llegó el momento de descansar. ¿Y después qué? ¿Qué pasa el día después de jubilarnos? Y este desafío, el de desjubilarme, que nos plantea el doctor Diego Bernardini, médico de familia, gerontólogo, escritor, un amigo de la casa. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Paloma, ¿cómo te va? Buen día. Gracias por el llamado. No, gracias a vos por recibirnos desde México, donde vivís. Está planteado este desafío, ¿no? ¿Qué pasa el día después de jubilarnos? Porque muchas personas lo desean, lo esperan, pero también sobreviene un poco de angustia, ¿no? ¿Qué hago ahora de mi vida con tanto tiempo libre? Bueno, justamente la jubilación es uno de los ritos de paso que tenemos en la vida moderna y prácticamente del cual poco se habla. Lo primero, me parece que es muy interesante entender que la jubilación tiene que ver con un cambio en nuestra vida de lo que fundamentalmente es la dimensión laboral. Sí. Por eso yo creo que habría que pensar en jubilarnos del trabajo, de lo que no nos gusta en todo caso, de lo que preferimos dejar de lado para poder empezar a disfrutar otros aspectos y otras cuestiones, que por supuesto tienen sus desafíos. ¿Y cuáles serían esas otras cuestiones? ¿Qué podemos, por ejemplo, plantearnos? Por ejemplo, por hacer un repaso rápido, ahí hay una cuestión que tiene que ver primero con un ajuste económico. Hay una incertidumbre desde el punto de vista financiero, en general suele haber una disminución de lo que es el ingreso económico. Segundo, tiene que ver con una identidad, digamos, una identidad que particularmente suele ser más fuerte en los hombres, donde el trabajo es un ordenador más fuerte, más rígido, y en esa identidad tiene que ver con la pérdida de esos roles que de repente nos llevaron a tener posiciones de jerarquía, posiciones de toma de decisión, y que de un día para el otro se modifican. Después, la gestión de lo que es el tiempo libre. Y esto lo saben muy bien las mujeres cuando de repente tuvieron, por ejemplo, un marido que estuvo durante muchos años fuera de la casa y de repente se lo encuentran 24 horas adentro. Las peleas, entonces, ¿no? Ahí, claro, y encima que te dicen cómo cocinar cuando esa señora de repente le cocinó durante muchos años a ese hombre. Claro, te cociné toda la vida, gordo, ahora me venís a decir. Y una cosa, Paloma, porque esto es importante. Estamos hablando de quienes se jubilan hoy, pero tenemos que pensar en los que venimos detrás, los más jóvenes, donde, por ejemplo, las mujeres tienen mucha más inserción laboral y eso también tiene nuevos desafíos. Y donde, además, y lo más importante, tanto para el hombre como para la mujer, el tiempo que nos queda después de una época de retiro, pongamos una edad de retiro promedio de 62, 65 años, estamos hablando de 25 a 30 años más. Y tenemos que pensar cómo los vamos a llenar. Y ahí el último desafío, el propósito de vida. ¿Cómo vamos a encontrar una agenda que nos mantenga en bienestar, que nos mantenga productivos, protagonistas, incluidos? Porque te doy un dato y con esto cierro la idea. Sí. Está comprobado en la investigación clínica que cuando nos jubilamos, el corte drástico que hay en lo que son vínculos afectivos, esa identidad que yo te comentaba, y los estímulos cognitivos que significa el trabajo, bueno, eso acelera la soledad indeseada y acelera también el deterioro cognitivo. Así que, parece que no es un dato nuevo. No, hay algo muy importante, porque es verdad esto que vos decís, nos jubilamos del trabajo, no de la vida. Pasa que el trabajo está en un ordenador de la vida cotidiana. Incluso, me imagino muchas personas que se jubilan, que quizás hablaban con 30 personas al día por trabajo, de repente se quedan solas en la casa y está el desafío de, bueno, recomponer vínculos, recomponer sociabilidad, recomponer vida. ¿Qué puede hacer, digamos? ¿Lo ideal es empezar a planearlo desde antes o llegar al momento de jubilación y ahí empezar a pensar? Sí, esto hay que planearlo de antes. A mí me pasa cuando de repente vamos a las empresas a dar talleres, a dar charlas de esto, y las personas nos dicen, esto es súper útil, lamentablemente me estoy por jubilar en un año, y esto me hubiese gustado escucharlo 10 o 15 años antes. Eso nos está hablando de que estamos llegando tarde, de que es necesario prepararse, de que es necesario entender lo siguiente: estamos viviendo más, y vivir más cuesta dinero. Entonces tenemos dos opciones: o ahorramos más durante el resto de nuestra vida, y esto inclusive, Paloma, se educa desde la escuela primaria, lo que es la planificación financiera, y también entender que podemos perfectamente jubilarnos de ese trabajo, pero al mismo tiempo buscar nuevos desafíos, donde todo ese capital, esa experiencia, ese aprendizaje que tuvimos durante las décadas pasadas, nos puedan servir para reinventarnos y mantenernos ocupados, donde mantenerse ocupado no tiene que ver con trabajar 8 o 9 horas, porque a esa edad ni se quiere ni se puede.
sino que tiene que ver con sentirse productivos, con poder aportar y también, ¿por qué no?, con poder ganar un poco de dinero. Totalmente, Diego, lo financiero también es importante. Hay muchos, incluso imagino más los que ahora estamos trabajando y nos vamos a jubilar el día de mañana, que sabemos que quizás no vamos a llegar a los 30 años de aportes y que entonces si no nos empezamos a preocupar hoy por armar ese colchoncito para disfrutar después, vamos a terminar pasando una vejez con malestar económico. Sí, pero además, mira, es importante ver esto. Hay países que ya están planteándose el tema de extender la etapa laboral. Uruguay ayer justamente acaba de aprobar en el Congreso la extensión de esta edad laboral. En Europa hoy se está hablando de que las próximas generaciones van a tener que seguir trabajando hasta los 70, 72 años. Pero también acá hay un tema que es importante, particularmente para los jóvenes o los que venimos por detrás. La jubilación es un concepto muy ligado al siglo XX. Hoy estamos en el siglo XXI, donde el trabajo ya dejó de ser manual, es más cognitivo, donde estamos en una sociedad de la información y del conocimiento, y donde, como te decía, estamos viviendo más. Entonces hay que pensar que esa jubilación, la que tengamos las generaciones que venimos por detrás, no va a ser quizás como la de nuestros padres o nuestros abuelos, claro, que independientemente de que el poder adquisitivo se resintió muchísimo, de alguna manera permite un cierto nivel de vida, si se quiere, y esto sin entrar en detalles. Sí, sí, se entiende. Pero para nosotros, la jubilación va a ser una transferencia mínima, o sea, la famosa mínima de Argentina, y vamos a tener que ver cómo, digamos, nos acomodamos a eso. Porque además hay un dato que también es importante. El estar ocupado, que tiene que ver no solo con recreación, en el sentido de la diversión, del jubileo, que es lo que significa la jubilación, sino la recreación, cómo nos reinventamos, porque no nos va a alcanzar, porque el Estado, estamos viviendo más, estamos teniendo menos hijos, el sistema de protección social no va a lograr equilibrar unas cuentas, donde hoy, como te digo, el desafío es vidas longevas, transiciones, reinvenciones y mantenernos ocupados, que también la investigación clínica nos muestra que ayuda a estar más sanos y a vivir con mayor satisfacción vital. Así es, Diego, gracias, como siempre, gracias, clarísimo. Un gusto. A reinventarse, ¿eh? Que la jubilación es solo del trabajo, no de la vida.